Muy buenas tardes, estimados aprendices. Damos inicio a la cuarta sesión web del curso Seguridad, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Le doy la bienvenida a Rodrigo, que se encuentra en la reunión. No sé al resto, chicos, qué les pasó, pero bueno, vamos a iniciar. Rodrigo, aprovecha. Cuéntame si has tenido algún inconveniente o tienes alguna inquietud. Ustedes saben que a mí me gusta dejar las preguntas para cuando ya terminemos la grabación, para no dejar tan largo el video, para los que no pueden asistir, no se les haga tan largo, pero en vista de que estás tú solito, pues, y tienes alguna pregunta, yo te puedo de una vez solucionar y de una vez hacemos el ejercicio. Diana, no, en efecto yo, digamos, lo que había preguntado respecto a algunas notas, en efecto ya he revisado y bien, sí tengo trabajo bastante este fin de semana, puesto que en estos días yo trabajo con parques naturales. Entonces estuvimos con rendición de cuentas y reportes, pues que ya tú sabes que por ser entidad pública son muchos reportes, entonces estoy un poquito atrasado, pero ya esta noche me fascina trabajar de noche y este fin de semana ponerme al día, pero en efecto ha sido bien, digamos, las jornadas que has establecido, yo es la primera que me puedo conectar, excepto aquel día que pues que llovió, que por allá nos mencionaste las tempestades y eso. Sí. Yo hago un seguimiento a través del link que tú subes allí y han sido muy enriquecedoras, muy orientadoras. Entonces, no tengo inconvenientes, no tengo preguntas porque bien, el material es claro, los links donde hay que consultar es bastante claro y tú bastante has enfatizado en ello. Perfecto. Bueno, me alegra muchísimo, Rodrigo. Y entonces, ánimo, cualquier cosa ya sabes, me escribes al foro de dudas si tienes algún inconveniente. Y ¿qué es lo más importante, Rodrigo? Que estés muy pendiente del centro de calificaciones, de tu centro de calificaciones. Sí, señor. Porque hoy les voy a enviar un correo al grupo o a los grupos porque Territorio está presentando unas fallas y es que está borrando notas. Como yo tengo la costumbre de ir calificando territorio periódicamente, califico de una vez los RAPs, pero Sí. hay algunos aprendices que han subido, pues no tienen el RAP aprobado, entonces, pero sí sé que de pronto han hecho cuestionario o han hecho actividad interactiva y resulta que al parecer ha borrado todas las notas, es decir, que deben repetir las actividades, deben ingresar a su centro de calificaciones y deben verificar. Si no tienen calificado su RAP en A, deben volver a subir las actividades y deben volver a realizar las actividades cuestionarios y actividad interactiva. Ya ese sí no es, eso es algo que yo me he estado notando porque digo esto porque está en blanco, sin embargo los RAPs se están calificados, afortunadamente. Entonces, sí, para los chicos que van a escuchar la grabación deben hacer eso. De todas maneras, yo les voy a mandar un correo para que estén muy pendientes y verifiquen que sus raps estén en A, los que llevan hasta el momento. Perfecto, es claro. Ok, entonces vamos a dar inicio. En este momento estás viendo la pantalla PDF. Señora, sí, señora. Para esta semana vamos a hablar acerca de auditoría y revisión por alta dirección de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Miren, este material, como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, es un material muy nutrido, muy completo, muy sencillo. Entonces explica las cosas que son básicas y sobre todo le ofrece al aprendiz que está manejando, de pronto está haciendo parte del proceso del sistema de gestión dentro de su empresa, herramientas para que puedan guiarse, para que puedan hacer la implementación. ¿Listo? Entonces, en esta fase de auditoría, está enfocada en el reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el cumplimiento. Y ya miren que ya vamos finalizando la parte del ciclo, que es verificar.
Y como siempre le digo, la alta dirección de cada empresa es la que debe estar más pendiente y es el que debe estar más como interesado en que el sistema de gestión realmente se, se dé. Entonces, la investigación, en esta parte vamos a ver lo que es la investigación de incidentes, accidentes, enfermedad laboral. Y vamos pues de esta forma, permitir evidenciar las falencias y las fortalezas durante estas falencias para hacer lo que es el ciclo de mejora continua. Rodrigo, por favor, puedes apagar el micrófono para que Sí, no se señor. escuche. Sí, señor. Ya lo apago. Listo. Entonces, este material brinda pautas para la realización de dichas acciones, que es identificación de accidente y enfermedad laboral, aportando propuestas de prevención y corrección, que es la actividad que vamos a ver al final. Entonces, ¿qué es la auditoría? Es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar una conformidad o una no conformidad. Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva de los logros alcanzados, así como de las dificultades encontradas. El material nos ofrece unos conceptos básicos. Y esos conceptos básicos es importante que ustedes pues los revisen, los analicen, porque pues hacen parte del compendio de preguntas del cuestionario de una de las actividades que deben realizar esta semana. Entonces acá está qué es auditoría, qué es auditado, qué es auditor, etcétera. Que es una no conformidad y una conformidad, pero esto lo vamos a profundizar la parte de conformidad y no conformidad en la unidad 5, con la actividad que vamos a realizar. Alcance de la auditoría y evidencias del cumplimiento. El empleador, ¿verdad?, debe realizar una auditoría anual. Con esta auditoría, pues se va verificando las acciones de cumplimiento del sistema. Debe participar el COPAS. Si no hay COPAS, pues el vigía que se asignó para lo que es el seguimiento del sistema. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, es importante que debe ser independiente de la actividad, es decir, o sea, del área. Si quien va a auditar es de la misma empresa, pues lo ideal es que sea una persona que no sea del área que se va a auditar, para que haya muchísima más objetividad. ¿Listo? Listo. El programa de auditoría comprende, entre otros, la definición, y aquí ahorita el material les ofrece un ejemplo, ¿verdad? La idoneidad, el alcance, la periodicidad, pues ya sabemos que se debe hacer cada año, la metodología y la presentación de los informes que debe tener. ¿Listo? El proceso de auditoría debe abarcar, importante, si las políticas se están cumpliendo. Recordemos que las políticas van ligadas a los objetivos y a unos indicadores de cumplimiento. Y aquí están, que serían de estructura, de proceso y resultado. Este proceso también debe abarcar la participación de los trabajadores, es decir, que estén involucrados dentro de las actividades del sistema de gestión. Yo no puedo hacer una implementación de un sistema de gestión si mis trabajadores no saben nada ni qué es lo que yo estoy haciendo. Todo lo debo hacer en consenso con ellos. El desarrollo de las responsabilidades y las obligaciones de rendir cuentas. Debo incluir los mecanismos de comunicación del sistema de gestión, la planificación, como todo el desarrollo y la aplicación del sistema en mi empresa, la gestión del cambio, la consideración pues de las nuevas adquisiciones que se realizan, pues porque eso me va a generar un cambio y los cambios traen nuevos peligros y entonces los nuevos peligros me van a conllevar a que debo
implementar métodos de control adicionales, el alcance y la aplicación del sistema de gestión, la supervisión y la medición de los resultados a través de los indicadores, el proceso, la verificación de los procesos de investigación, tanto de incidentes como de accidentes y de enfermedad laboral, los desarrollos de la auditoría y la evaluación por parte de la alta dirección o del empleador de la empresa. Acá el material, como les decía, les va a ofrecer un ejemplo de los procedimientos de auditoría de cumplimiento. Entonces, ¿qué debo tener? ¿Cómo lo debo hacer? Primero, debo elaborar un objetivo y un alcance, tener en cuenta las definiciones y los aspectos, aquí se les da, de lo que yo debo evidenciar en el cumplimiento. Entonces, aquí está. Muy sencillo, una orientación para quien lo vaya a realizar. También el material les entrega como un bosquejo de cómo deben presentar la auditoría. El auditor, quien va a realizar la auditoría, cómo debe entregar ese informe, qué debe tener. Entonces ahí está, qué debe tener. Y aquí viene la parte de la revisión por la alta dirección. Entonces ya sabemos que debe permitir inspeccionar las estrategias implementadas, revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual, analizar los recursos, si fueron suficientes, la capacidad, si el sistema está satisfaciendo las necesidades de la empresa o hace falta ampliación. Entonces esas cosas es lo que la alta dirección debe tener en cuenta en el momento de que vaya a realizar la evaluación de los informes de esa auditoría que mandó a hacer. Y aquí les da un ejemplo del procedimiento para, por parte de la alta dirección, pues haga la revisión pertinente. ¿Qué debe realizar? ¿Qué debe revisar, perdón? Entonces, una vez me entregan el informe, yo debo tener en cuenta estos aspectos a revisar, porque yo le puedo decir al auditado, mira, te hizo falta, no revisaste la parte de políticas o no revisaste la parte de indicadores, necesito que me entregues esa para yo poder hacer mi evaluación. ¿Listo? Entonces, obviamente deben haber un resultado de esa revisión y lo más importante es que debe haber unos planes de acción o planes de mejora de cada una de lo que hace falta, de las no conformidades. Pero esto lo vamos a profundizar un poquito más cuando entremos a la unidad 5, la última unidad, porque pues hay que hacer un formato para la detección de no conformidades. Lo que me quiero centrar en esta unidad es en la parte de lo que es investigación de incidentes, investigación de accidentes y lo que es la parte de enfermedad laboral, ya que hay muchos vacíos en cuanto a este tipo de definiciones. Tanto las accidentes de trabajo como los incidentes deben ser investigados y deben ser reportados. Un incidente, ahorita vamos a ver acá un incidente es un suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño. Entonces el incidente es de casi me caigo, casi me corto. Entonces esta es la definición que da las OSHA 18.000 de incidente. La resolución 1401 del Ministerio de la Protección Social en Colombia dice que es un suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con este con potencial de ser un accidente, pero no fue un accidente. Sin embargo, los trabajadores deben estar entrenados para hacer reportes de los incidentes de trabajo. Incidente de trabajo que yo reporte y que le haga una investigación y seguimiento me va a evitar un accidente que podría terminar en un accidente grave o mortal. Entonces, es fundamental que los trabajadores aprendan a identificar que tuvieron un incidente y que deben reportarlos y conozcan los formatos para hacer ese tipo de reportes. Aquí viene la parte de accidente de trabajo y es muy importante que analicemos qué es un accidente de trabajo, cuándo no es un accidente de trabajo
¿Y por qué es importante identificar si es un accidente y hacer el reporte? De pronto, ¿cuáles son las garantías que encontramos? La ley 1562 del 2012 define en su artículo 3 accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. La palabra psiquiátrica la incluyeron a partir del año 2012. Una persona que sufrió un traumatismo, un impacto, por ejemplo, llegaron a atracar, hirieron o asesinaron a su compañero, ese trabajador o esos trabajadores que estaban presentes, que tuvieron ese impacto psicológico, eso se considera un accidente de trabajo y debe reportarse, porque se debe reportar como un accidente psiquiátrico y se le debe hacer seguimiento con psicólogos, psiquiatría, bueno, lo pertinente, pero no se debe dejar pasar. Antes del 2012 eso no estaba incluido. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la norma? Que un accidente de trabajo es un suceso, primero tiene que ser repentino. Segundo, debe ser por causa o con ocasión del trabajo. Y tercero, debe producir una lesión. Es la diferencia con los incidentes, que en el incidente yo me pude haber caído, pero no me pasó nada. Lo que pasa es que los accidentes no siempre tienen el mismo resultado. Alguien pasó, se cayó, no le pasó nada, pero alguien pasó, se cayó y se fracturó. Entonces no se puede determinar lo que le puede pasar, el efecto de esa acción, no se puede determinar. Entonces, por eso es importante hacer los reportes en los dos casos. Entonces, si el accidente me produjo, no, pero yo me tuve un rasponcito, eso es una lesión orgánica. Tu órgano, la piel, se lesionó. Entonces, debes reportar ese accidente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un grupo de trabajadores están realizando una actividad y llegan y le dicen, mire, suspendan y vayan a almorzar. Ellos se van para el casino, almuerzan y en eso almorzaron rápido, se pueden a jugar fútbol y uno de ellos sufre un accidente jugando fútbol. Eso no se considera un accidente de trabajo. Aunque muchos dicen, pero es que estaba en el horario de trabajo dentro de la empresa, pero no fueron, dentro de su contrato no está estipulado que fueron contratados para jugar fútbol. Por lo tanto, eso no se considera un accidente de trabajo. La secretaria llegó a la empresa, vio un mango bien delicioso, dijo, no, yo lo bajo. Bajando del mango, está dentro de la empresa, está en el horario de la empresa, pero bajándose del árbol, se cae y se fractura o se tiene una herida abierta, no es un accidente de trabajo, en ese caso es un accidente común. Entonces, pero por ejemplo, la secretaria va a desconectar el computador, hay políticas de la empresa que exigen pues el ahorro de energía, claro, y sufre una descarga eléctrica, eso es un accidente de trabajo. El piso estaba resbaloso, estaba en desnivel y sufrió una caída, una lesión, una fractura, una fisura, eso se considera un accidente de trabajo. Porque es importante tener en cuenta si es un accidente de trabajo o no. Cuando son accidentes comunes, quien paga es la EPS. Cuando es un accidente de trabajo, quien pues debe asumir es la administradora de riesgos laborales en caso de que el trabajador pues lógicamente esté afiliado. Y en caso de que no esté afiliado, pues debe asumir el 100% de esa prestación de servicio asistencial el empleador. Eso no hay discusión ahí. No debe hacerlo pasar por un accidente común si fue un accidente de trabajo. Debe responder el empleador. Si no lo tenía afiliado, pues tiene que asumir todos los gastos. Durante la prestación de servicio, los accidentes comunes por parte de las EPS están sometidos a un POS, a un plan obligatorio de salud. Lo que no está en ese plan obligatorio de salud, pues simplemente debe correr por cuenta del paciente, debe asumirlo. Las ARL no manejan POS, por lo tanto, cuando ocurre un accidente, las
instituciones prestadoras de salud, es decir, las IPS, como quien va a pagar es la ARL, deben prestar los servicios completos sin monto de la prestación de ese servicio. Cuando el accidente es común, no es laboral, las EPS pagan y la persona accidentada pues es un cotizante. Las EPS pagan los montos 69, 68, póngale 70%, paga el 70% de la incapacidad. Pero, pero después del tercer día. Mientras que cuando es un accidente de trabajo, la ARL paga la incapacidad el 100% y la paga a partir desde el primer día del accidente. Entonces, vemos las diferencias y vemos lo importante que es poder identificar si es un accidente o no es un accidente de trabajo. ¿Quién determina en primera instancia si es un accidente o no es un accidente? El médico quien recibe al trabajador. Es importante que al momento de llegar a la IPS se le identifique y se le diga, este paciente es un trabajador, está realizando una actividad laboral y sufrió un accidente. Deben llamar a la ARL y que quede escrito. No significa que si no quedó escrito, no lo van a atender o la ARL no va a responder. No, porque en algunos casos quedó constancia después de la ley 1562 del 2012. No, el accidentado no sabemos si fue común o no sabemos si fue laboral. No. Entonces, lo que el médico dictamine, si el médico dictamina que fue laboral, empieza a pagar ARL. Cuando ya se identifica a los 3 días, a los 4 días después de la investigación del accidente que eso no fue laboral, la ARL le pasa una cuenta de cobro internamente a la SUEPS y le dice, mire, yo costé este accidente pensando que era laboral, pero determinamos que no era laboral, entonces yo con ese trabajador me gasté tanto. Y la EPS debe hacerle el reembolso a la ARL. Y al revés, si empezó pagando EPS y se determinó que hiciera un accidente de trabajo por una confusión o algo, pues ARL le reembolsa de manera interna. Esto con el fin de garantizarle la prestación de servicio al trabajador y que no quede ahí esperando a ver cuál de las dos se define. Los accidentes de trabajo se les da 48 horas para reporte. No quiere decir que si no se hizo el reporte en esas 48 horas, pues ya no se puede hacer extemporáneamente. Y algunos trabajadores tienen también de pronto la confusión de que es que mi empresa no reportó el accidente. El trabajador, perdón, lo puede realizar el reporte pues de manera independiente porque pues al final es mi ARL y ellos deben enterarse de qué fue lo que me pasó para que me hagan un seguimiento porque no sabemos más adelante que se pueda presentar. Yo como empleado, yo puedo hacer mi reporte en caso de que la empresa no lo haga y mi ARL debe recibirme ese reporte y debe hacer un seguimiento. Listo, entonces esas son como de pronto las cositas. Hay algo que se llama accidente en trayecto, que es el accidente que ocurre de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, siempre y cuando el medio de transporte sea proporcionado por el trabajador, por el empleador, perdón. Si el trabajador va en su carro, en su vehículo particular y ocurre un accidente, aunque vaya para el trabajo o venga del trabajo, no se considera un accidente de trabajo. Si al trabajador se le proporciona auxilio de transporte, tampoco se considera un accidente de trabajo. Los accidentes que ocurran durante la realización de eventos, de integraciones o que hayan sido organizados por el empleador, sí se consideran accidentes de trabajo. ¿Listo? Entonces esa partecita es bien importante que quede claro, que podamos entender primero que se deben reportar, tanto incidente como accidente. Segundo, pues, qué es un accidente, cuándo es, cómo lo identifico, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, porque es importante yo poder decir
Sí, miren, a mí yo lo que yo tuve fue un accidente de trabajo. Lo tipifica la ley 1562 de 2012 en su artículo 3. Y lo mío sí fue un accidente de trabajo porque fue por actuación. El jefe me envió, estaba haciendo mi trabajo. Entonces es importante que yo pueda hacer eso o tener la honestidad del caso y decir, no, yo realmente no, eso no tiene nada que ver lo que yo estaba haciendo con el trabajo, yo que me puse de ocioso a hacer otra cosa y tú sufriste es un accidente común. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta? Digamos que nota uno mucho que los incidentes no se reportan mucho, no se les da como la importancia, porque como tú mencionabas y lo que estás mostrando en efecto puede conllevar a un accidente laboral posterior. Sobre todo en esas, sobre todo digamos, yo lo veo mucho en la entidad del Estado, en esas entidades grandes, donde digamos todo el mundo está centrado y entonces hay unos vigías o ecopaz, pero la gente está entretenida. Entonces pienso que hay como una cultura de no reporte. En la empresa privada sí se ve mucho eso, ¿no? Que sí hacen los reportes adecuadamente. Sí, y lo que te digo, lo que vemos aquí en la parte de la auditoría, debe haber una participación activa por parte de los trabajadores. ¿Y esto cómo se logra? Pues haciéndole capacitaciones, involucrándolos a ellos, dándole la explicación de este tipo de temas periódicamente para que ellos sepan. Ellos, a ellos dentro de las capacitaciones que se les dan, se les debe dar una específicamente acerca de este tema, se debe mostrar el formato, se les debe enseñar a llenar el formato de reporte de incidente y de reporte de accidente. O sea, el de accidente es, pues, no, pero sí el de reporte de un incidente que lleguen y digan, mira, no lo puedo reportar porque hay afán, pero mira, allá ocurrió, casi me caigo, o Juliano se cayó, no pasó nada, pero que ellos sepan y tengan la claridad de que lo deben reportar, o sea, de que debe haber una articulación con la parte del sistema, porque los trabajadores son fundamentales, ellos son los ojos de uno, las manos de uno, los oídos de uno, entonces si yo tengo una excelente relación y ellos están fortalecidos en identificación de peligros, ellos los conocen, los identifican, los aprenden a evaluar, generan recomendaciones para el método para implementar métodos de control. Ellos se empoderan y dicen, miren, acá con esto se puede hacer esto y si hacemos una rampa aquí, eso va a disminuir y eso nos va a evitar, ¿no? Excelente. O sea, a ellos hay que escucharlo, pero si ellos los conocen, pero si ellos no tienen ni idea que es un peligro, no tienen ni idea que es un método de control, no tienen ni idea que entonces ellos no se van a involucrar y la implementación del sistema va a ser muy complicada en las empresas. Entonces, esa es otra de pronto estigma que le tienen a la seguridad de salud en el trabajo. Por parte de las empresas, de los empleadores, es un gasto, no una inversión. Cuando es una inversión realmente porque potencializa las capacidades de la empresa. Y por parte de los empleadores, es que son gente aburridora, cansona, son supervisores, vienen a mirar cómo estoy haciendo mi trabajo. No, yo no voy a mirar cómo estás haciendo tu trabajo, yo voy a hacer que tu trabajo sea un trabajo seguro y que tú te goces tu trabajo, que lo hagas de la mejor manera. ¿Para qué? Para que la empresa sea más productiva, para que los productos sean de mayor calidad, para que la empresa sea más competitiva. Entonces, esa es la mentalidad empresarial que nosotros debemos ofrecerle a todas las organizaciones. ¿Listo? Claro, y bien, con respecto, digamos, se puede establecer una no conformidad o si se encuentra que el incidente o accidente no se reportó, si el accidente no se reportó dentro de las 48 horas, ¿puede quedar esa no conformidad? Sí, claro. Pero lo más importante es que se reporte, porque entonces, pero no se reportó dentro de las 48 horas. Entonces hay que mirar qué fue lo que ocurrió, por qué no se reportó dentro de las 48 horas, pero se reportó a las 72 o se reportó 10 días. Sí, ahí hay una interfase, sí es verdad, pero lo importante es que se reporte y cuando se reporte se tome medidas de control. Entonces, esa zona hay que señalizarla, hay que evitar el paso, hay que llamar a los de mantenimiento, hay que, si me hago entender, entonces la idea de los reportes es para que se tomen medidas de inmediato y muy para mi plan de, de trabajo, inmediatamente verifico mi matriz,
todo eso debe ir articulado. Entonces yo digo, bueno, mi matriz sí, aquí está el peligro, ya lo he identificado, pero ¿qué pasó? No, hubo una falla dentro de la implementación de las medidas de control. Pero entonces voy a mirar mi plan de acción. No, vamos a colocarlo y vamos a colocarlo de manera inmediata. De una vez, llámeme a mantenimiento, llámeme a los de eléctrico, llámeme, porque hay que hacer de una vez. Porque si fue un incidente, más adelante se me puede convertir en un accidente si no se toman medidas de acción. ¿Listo? Entonces, los accidentes y los incidentes llevan un proceso de investigación. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 3 de la resolución 1401, que es la que pues mide toda la parte registra toda la parte de lo que es investigación de accidentes e incidentes dentro de las empresas. Ahora veamos la parte de las causas básicas y las causas inmediatas. Los accidentes no son casualidades, o sea, ese era el día que de él le tocaba ese día, le figuró, era su día, no. Los accidentes son causales y todos los accidentes se pudieron evitar si se hubiesen implementado medidas de control, procedimientos de seguridad, se pudieron haber evitado. Entonces encontramos unas causas básicas que es importante que las estudiemos acá porque esta es la base para la actividad de producto que deben entregar. Entonces las causas básicas son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar o actos y condiciones inseguras, que era como se le llamaba antes. Factores que una vez identificados permiten un control administrativo y significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen los actos subestándar o las condiciones subestándar. Entonces, dentro de las causas básicas encontramos factores personales y factores de trabajo. Los factores personales tienen que ver con la capacidad del trabajador y los factores de trabajo tienen que ver con la gestión de la empresa. Las causas inmediatas son circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándar o actos inseguros y condiciones subestándar o condiciones inseguras. Un acto subestándar son acciones u omisiones cometidas por el trabajador y las condiciones subestándar son situaciones que se presentan dentro del lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es importante en el momento de hacer una investigación de accidente? Que yo pueda identificar cuáles fueron tanto las causas básicas como las causas inmediatas por las cuales ocurrió ese accidente. Entonces, las causas básicas puede ser porque el trabajador no tenía un entrenamiento, ¿verdad? No estaba capacitado para eso, porque la empresa no proporcionó alguna herramienta o algún equipo, ¿verdad? O puede ser porque el trabajador, aunque se capacitó, no quiso utilizar, por ejemplo, unas botas antideslizantes. O porque el piso estaba, en el caso de una condición, el piso estaba resbaloso. O una pared estaba agrietada y pues se desplomó. Entonces, esas son lo que yo debo identificar. ¿Cuáles son esas causas básicas y cuáles son esas causas inmediatas por las cuales se presentó la ocurrencia del evento? Entonces, aquí explican que es un accidente grave porque los accidentes graves y los accidentes mortales se deben reportar ante el Ministerio de Trabajo. Acá también nos da lo que son las obligaciones del empleador. Y el empleador debe conformar el equipo de investigación de accidentes e incidentes. Tiene 15 días para hacer la investigación de los accidentes o los incidentes. Debe adoptar una metodología y un formato para investigar. Esto normalmente
las ARL están ahí muy al pendiente y proporcionan los formatos para eso, los FURAT. Cuando como consecuencia del accidente de trabajo se produzca un fallecimiento, se debe utilizar obligatoriamente el formato pues, que da la ARL, hacer los registros, implementar las medidas pues, correctivas, proveer pues, los recursos que se necesiten para todo lo que necesita la investigación, etc. Las ARL también tienen obligaciones, debe proporcionar asesoría. Esto es algo importante. Algunas empresas, yo siempre les digo en la clase, las ARL no sancionan. Como usted bien dice, ellas deben proporcionar asesoría a sus afiliados. Ellos deben llegar y deben entregar material, por ejemplo, en este caso serán los formatos, pero no, ellos no hacen sanciones, porque algunas empresas se asustan cuando llega la ARL y dice, usted tiene sistema de gestión, muéstreme la estadística de accidentes que tiene, y se asustan. No, es obligación de ellas hacerle el acompañamiento a sus empresas para pues, que las empresas tengan el conocimiento, porque en caso de que se presente un accidente en esa empresa grave o mortal, lo primero que va a llegar al ministerio a decir, ajá, y el acompañamiento de la ARL, se lo hicieron muestra, que la ARL enseguida dice, miren, yo fui a esa empresa, entregué material y todo, o sea, ellas buscan su forma, pero ellos deben hacer acompañamiento y asesoría. Entonces, deben estar muy, muy ahí con la alta dirección, los formatos, y ellas también a veces hacen parte del comité de investigación de accidente-incidente, dependiendo de la gravedad del accidente. Procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral. Entonces el reporte está acá en el artículo 62, cómo debe hacer el reporte del accidente, que ya hablamos de eso. La conformación del equipo de investigación. ¿Quiénes conforman el equipo de investigación de accidentes e incidentes? Lo conforma pues el CISO o el HSQ o el coordinador de seguridad en el trabajo. Lo debe conformar el jefe inmediato del accidentado. Lo debe conformar un representante del COPAS o el vigía. Y pues en caso de que sea grave o mortal, se puede solicitar el acompañamiento de la ARL, un representante de la ARL, para que esté ahí pendiente y acompañe. De acá se mide cuándo ocurrió, qué ocurrió, se determina pues la metodología que van a implementar para identificar qué fue lo que, hay varias, ¿no? Qué fue lo que pasó para identificar las causas, lo vamos a ver más adelante en la otra unidad, y se debe elaborar un informe final de esa investigación que se realizó. Hablemos un poquito de lo que es la enfermedad laboral. Entonces, la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos que sean propios de la actividad laboral o del medio, ¿verdad?, en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Esto lo encontramos en el artículo 3, encontramos la definición de accidente de trabajo, y en el artículo 4, la definición de enfermedad laboral. En Colombia, el decreto 1477 del 2014 expide la tabla de enfermedades laborales. No quiere decir que si yo tengo alguna patología que se me fue diagnosticada, pero yo considero que mi patología está relacionada con mi trabajo, pero no está dentro de esa tabla de enfermedades, no es laboral. Yo debo demostrar, junto pues con mi médico tratante, la relación que hay con el trabajo. Si no está en la tabla, no importa. Si hay una relación, es una enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, pues aquí en la parte de enfermedad, pues también tenemos que entender que debe haber un tiempo más prolongado de exposición. Bueno, ahorita pues
con lo que es la parte viral, hay bastante dilema por lo que si yo voy a trabajar y me contagio, entonces como estamos en pandemia, están definiendo como esos factores, pero sí debe haber un tiempo de exposición. En el accidente de trabajo es repentino, acá debe haber un tiempo de exposición que yo estuve frecuentemente, porque se le revisa el historial del trabajador, si estuvo expuesto anteriormente en otros trabajos, cuánto tiempo tiene de estar realizando eso. Entonces ya es un proceso un poquito más largo. Aquí hay un ejemplo para investigar una enfermedad laboral, pues lógicamente primero debe pasar por EPS, por médico de EPS, que el médico o el paciente o el trabajador sospeche que hay una relación directa con el trabajo de sus patologías. También se le debe estudiar pues las patologías de base que tengan o sus antecedentes familiares, y luego de eso se pasa pues a un grupo interdisciplinario ante la Junta Nacional, ante la Junta de Calificación de Invalidez. Primero pues pasan a la seccional, si hay, si no hay, a la regional, y luego pasaría a ser evaluado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y determinar si ha habido una pérdida de capacidad laboral de más del 50% para ser beneficiario de una pensión, o si debe ser reubicado del cargo, que a veces son alergias que se presentan o algo definido y no todos los cuerpos reaccionan a lo mismo. Entonces está el procedimiento y listo. Listo, ¿tienes alguna pregunta para pasar a la guía? No, sigue, por favor, no tengo, bien. Listo. Entonces, esta es la guía de aprendizaje. Es importante que aprendamos a manejarla porque pues ella nos da todos los referentes en cuanto a la realización de las actividades. Ella siempre empieza con una presentación o introducción referente al RAP, al resultado de aprendizaje que vamos a manejar. Es importante, nos habla acerca de unas actividades previas, ¿verdad? Estas preguntas no las deben contestar. Y al final la guía nos indica, nos hace un resumen de toda la temática y nos indica cuáles son las actividades que debemos realizar. Nos dice la guía que debemos realizar una actividad interactiva relacionada sobre identificación de causas básicas y las causas inmediatas. Nos dice que debemos hacer una prueba de conocimientos, o un cuestionario sobre la temática que acabamos de tratar ahorita, sobre lo que es la auditoría y revisión por parte de la alta dirección. Y nos dice que debemos entregar, o sea, son 3 actividades para esta unidad 4. Un reporte escrito de un accidente de trabajo, un incidente y una enfermedad laboral. Debemos hacer son 3 ejemplos. Ese reporte escrito es como, pero son 3 ejemplos. Ya yo les voy a mostrar el formato. Entonces debo hacer un documento que contenga el reporte de un accidente de trabajo, un incidente de trabajo y una enfermedad laboral. General y el sector económico al que pertenece a la empresa donde laboro. Si usted no está laborando, pues trate de buscar 3 ejemplos de accidente, incidente, enfermedad laboral, de algún conocido, alguna empresa que conozco tenga acceso. Porque a los 3 le vamos a evaluar causas básicas y causas inmediatas. ¿Listo? ¿Dónde vamos a hacer esto? Ya sabemos que acá pues entramos a la carpeta 4, entramos a panel de herramientas, contenido del curso, proyecto, carpeta 4, carpeta actividad 4, y ahí vemos la parte de evidencias. Ahí vamos a encontrar, para poder realizar la actividad interactiva, que no tiene límites de intento. La puede realizar todas las veces que ustedes quieran, aunque ahí digan que son 3 o 4. Y el sistema va a tomar la última calificación.
¿Cuánto demora esa calificación? Es inmediata. Usted, recomendación siempre, terminó, ganó 100 puntos, 100 puntos, tómele un capture. Diríjase inmediatamente a calificaciones y cuando llegue a calificaciones verifique que tenga su A. Si tiene una D, quiere decir que debe realizar nuevamente la actividad. O como ya se le tomó pantallazo de 100 de 100, usted se dirige a foro. Instructora, yo acabo de realizar tal actividad, pero mire que a mí me aparece que tengo 100 de 100 y allá me aparece que una D. Entonces ya yo le corrijo eso de manera interna. Lo mismo con los cuestionarios, no tiene límites de intento. Y ahí mismo en esa carpeta de evidencias se va a descargar este formato. ¿Está viendo el formato en Excel? Sí, señora. Este formato lo vas a descargar de ahí de la carpeta de evidencia. Entonces, esto es lo que vamos a llenar. Número, pues 1, 2, 3. No hay que hacer más ejemplos, solo 3 ejemplos. Fecha del evento irrelevante, identificación del trabajador irrelevante, ocupación relevante. Entonces yo tengo que colocar, era el mecánico, el guardia de seguridad, no sé. ¿En dónde ocurrió el evento? ¿A qué departamento pertenece? ¿En dónde ocurrió el evento? Especificar en el almacén, en la oficina, en campo. Y aquí yo describo. La descripción de los eventos debe ser muy específica. O sea, yo no puedo colocar, el trabajador iba para la cocina y se cayó. Sí, pero no llevaba nada en la mano, se cayó. ¿Por qué? Porque se tropezó, porque el piso estaba resbaloso, porque había grasa en el piso, porque los zapatos no le servían. Es decir, seamos lo más específicos posibles. Lo mismo, entonces acá coloco mi ejemplo de accidente, mi ejemplo de incidente y mi ejemplo de enfermedad laboral. Y identifico no con X, no con chulitos, no, sino que identifico cómo la guía me lo presenta. Entonces, volvemos al ejemplo. Condiciones subestándar o acto subestándar. Yo identifico, si después que yo leo acá el accidente, yo digo, bueno, ese accidente ocurrió por una condición subestándar. Ay, claro, ¿por qué? Porque el piso estaba resbaloso. Te coloco piso resbaloso. Porque el trabajador no solicitó el cambio a tiempo de sus botas antideslizantes. Acto subestándar. Porque la empresa no realizó una capacitación, ¿verdad? O porque el trabajador no estaba preparado, capacitado por eso. ¿Tienen que ser 4 causas? No, yo puedo decir no. Yo identifiqué una condición subestándar y un factor de trabajo. O una condición, un acto y un factor personal. O un factor personal y un acto subestándar. ¿No voy a entender? Pero lo importante es que yo pueda leer el evento, entender qué fue lo que pasó en ese accidente o en ese incidente y puedo definir, eso pasó por esto, por esto, por esto. Entonces, cuando ya yo conozco por qué pasó ese accidente, yo puedo implementar métodos de control. Entonces, para que esto no vuelva a ocurrir, porque para eso es que se hacen las investigaciones de accidente, para que esto no vuelva a ocurrir, hay que hacer esto, hay que implementar esto, hay que tomar esta medida de acción. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. 3 ejemplos y vamos a identificar. Repito, no con chulitos, no con X, porque en la actividad de jerarquización sí hay que colocar X. Pero entonces ya algunos creen que aquí también, porque ya he devuelto algunos trabajos así, que me describen los 3 ejemplos, muy bien el accidente, muy bien el incidente, muy bien la enfermedad, pero las causas es una X, otra X y otra X. Entonces eso no es así. ¿Preguntas, Rodrigo? No, solo leer, trabajar y aplicar. Exacto. Entonces ya sabes que te puedes comunicar cualquier inquietud, me escribes en el foro de dudas que yo lo estoy revisando periódicamente y ahí nos estamos comunicando. Instructora Diana Paola, muchas gracias, muchas gracias. Con todo el gusto. Entonces, bueno, ya vamos a dar por finalizada la sesión web. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado en la sesión. Espero haber podido despejar tus dudas y que todo haya quedado en la claridad del asunto. Y pues estamos en contacto
por los medios de comunicación que la plataforma nos presenta. Que tengas una excelente noche y a implementar normas de bioseguridad para el cuidado, para todo lo que es con lo de esta pandemia, lo relacionado con la pandemia. Gracias, gracias. Feliz noche.